Hola, mi nombre es Diego Goitia Medina y yo les voy a hablar de el antirreflejante en las lentes oftálmicas que están montadas en gafas como las que estoy usando el día de hoy. Aquí está nuestro temario, muy breve, que es el antirreflejante, la historia del antirreflejante, cómo se aplica el antirreflejante, los beneficios del antirreflejante, perdón, mi reflexión respecto a esta presentación y la bibliografía y referencias. El antirreflejante consiste en una serie de capas de diferentes elementos y compuestos químicos que se aplican sobre la superficie de una lente para, como lo dice su nombre, minimizar los reflejos en la superficie de la misma. Dependiendo del fabricante, dicho tratamiento antirreflejante puede constar de solo un par de capas o puede tener infinidad de número de capas, aunque por aplicaciones prácticas y costos realmente se reducen a unas 12 a 15 capas, nuevamente dependiendo del fabricante. La finalidad del antirreflejante, como lo dice su nombre, es minimizar los reflejos que se presentan en la superficie de una lente para permitir que la mayor cantidad de luz llegue a el nervio óptico de nuestros ojos, en este caso en específico. Y todos sabemos que al final el nervio óptico de nuestros ojos interpreta esta información lumínica que está recibiendo y nuestro cerebro la transforma en las imágenes que terminamos viendo. El antirreflejante, brevemente su historia, nace cuando se empiezan a desarrollar los microscopios complejos, es decir, estos microscopios que se forman, perdón, con dos o más lentes. Se dieron cuenta, perdón, que al empezar a apilar una diferente cantidad de lentes para obtener una mayor potencia, para poder ver cosas mucho más pequeñas, cada vez que se apilaba una lente, se reducía la capacidad de luz que pasaba a través de dicha pila de lentes. Entonces, cada vez era menos posible, sin importar la potencia de la fuente de luz que se estuviera usando, el obtener una imagen nítida mientras más lentes se apilaban. Al investigar un poco al respecto en la parte de cuestión lumínica, en la cuestión de reflexión, se dan cuenta que aplicando una pequeña capa de circonio, fue el primer elemento químico utilizado para el antirreflejante, al aplicar esta pequeña capa, una capa nanométrica de circonio en la superficie de la lente, se reducía dicha reflexión, permitiendo que pasara más luz a través de la misma. Tras seguir investigando este tema por años, se desarrolla lo que es el tratamiento antirreflejante como lo conocemos hoy, es decir, una combinación de la capa de estos elementos. Usualmente se utiliza el circonio, el dióxido de silicio, titanio, elementos desarrollados específicamente para la óptica de la salud, como uno que es llamado ITO, que desconozco su composición química como tal, pero dicho elemento ayuda a que el polvo se pegue menos a la superficie de la lente, haciendo que sea más fácil la limpieza. Y también hay otras capas llamadas hidrofóbicas o superhidrofóbicas que protegen precisamente contra gotas de agua o también contra manchas de grasa, haciendo que sea mucho más fácil de limpiar la lente. Y así se tiene el antirreflejante que conocemos hoy compuesto por estas diferentes capas. El antirreflejante se aplica principalmente en nuestros días en cámaras de alto vacío. Dicho alto vacío es necesario para que se puedan evaporar los elementos que mencioné anteriormente de su estado sólido naturalmente a un estado de vapor sin tener que alcanzar temperaturas críticas o algunas cuestiones mucho más complejas. La lente ya debe contar con la graduación que se necesita, además de haber pasado por un proceso de limpieza exhaustivo, es decir, se limpia la lente primero de forma manual, luego se hace una limpieza con ultrasonido para retirar cualquier residuo que pueda haber en cualquier superficie de la lente. Finalmente se secan y se desgasifican las lentes en un horno por aproximadamente una hora, es decir, se extrae toda la humedad para que la humedad no afecte la capa del antirreflejante. Una vez que están limpias las lentes y que se han colocado todas las lentes que recibirán el tratamiento en el plafón para recibir precisamente la sublimación de los elementos químicos, se comienza el proceso del antirreflejante, de la aplicación del antirreflejante en sus varias capas.
Así se obtiene el antirreflejante que hoy en día conocemos. El proceso dura aproximadamente 45 minutos a 4 horas, dependiendo de la modernidad del equipo. Como se menciona anteriormente, los beneficios de antirreflejante, el número de capas que se usen para el tratamiento antirreflejante, un color residual, como el que se ve en la superficie de mis lentes, que es un poco azul, o como los espejos que vemos en la imagen aquí en pantalla, que permiten funcionar como filtros para ciertos espectros de la luz. Por ejemplo, un antirreflejante azul ayuda a ofrecer un poco de protección contra las fuentes de luz artificial. Un antirreflejante con un residuo rojo va a proteger contra fuentes de luz que sean luz más que tienden hacia la parte roja o infrarroja, y así dependiendo de cada color. Espero que haya quedado brevemente explicado lo que es el concepto de antirreflejante. Mi reflexión respecto a esta presentación es que creo que elegí un tema demasiado extenso para y complejo para explicar tan brevemente. Intenté preparar un guión lo más breve posible, pero como me encanta este tema y lo estudié y lo viví laboralmente por tantos años, me puedo extender fácilmente una hora platicando del mismo, y creo que debí haber buscado un tema probablemente un poco más sencillo, o haber acotado mucho más la información, haber querido no cubrir tantos aspectos de este tema. Creo que en la parte de las triple B lo cubrí bastante bien. Siento que mi fluidez estuvo un poco afectada, a veces me trabé por no poder visualizar tan fácilmente las palabras claves que debía haber usado. Y desaproveché la oportunidad de tener mucho más eh, comunicación no verbal, mucho más comunicación corporal, pero esta fue la manera más fácil en la que pude haber grabado este video. Y a continuación les dejo la bibliografía y referencias. Muchas gracias por su atención.